Muchos estudiosos creen ahora que cuando la cristiandad se hizo más popular y más poderosa, se volvió una práctica común editar el Nuevo Testamento para que éste apoyase las creencias religiosas en evolución. Pero alterar deliberadamente la Biblia también podría tener consecuencias mortales, en especial si los cambios están en contra del pensamiento tradicional o las agendas políticas. Oxford, Inglaterra, 1382. El filósofo y estudioso bíblico John Wycliffe está bajo sospecha por sus ideas radicales para reformar la Iglesia Católica, incluyendo su propia traducción del Nuevo Testamento. 2 años después de la muerte de Wycliffe, la Iglesia Católica declara oficialmente que su versión de la Biblia es una herejía. Wycliffe murió en su cama sano y salvo. Así que la Iglesia declara hereje a Wycliffe. Después de su muerte, él recibió un juicio póstumo en su contra por herejía. El Estado lo desenterró e hizo arder lo que quedaba de su cuerpo. Y ese era un mensaje para sus seguidores, que la herejía debe ser purgada, vivos o muertos. La Iglesia quería mantener el control sobre el mensaje de la Biblia, así que había una traducción oficial que era la única que podía usarse, y los sacerdotes eran los que debían hacer la interpretación de esta. ¿Cuál era la naturaleza de la herejía de Wycliffe? ¿Qué había hecho él que causara que su alma fuese condenada por toda la eternidad? Créanlo o no, su crimen fue simplemente haber traducido la Biblia del Vulgate, o la versión tradicional en latín, al inglés. Un crimen castigable con la muerte. Antes de la traducción de la Biblia al alemán, lo que tenías era la Biblia en latín, o la Biblia en griego, o la Biblia en hebreo. Y los únicos que tenían acceso a ella eran generalmente los sacerdotes o los representantes de la Iglesia. La Iglesia Católica Romana quería que la Biblia en latín fuese la Biblia. Y la idea de traducir la Biblia al lenguaje vernáculo para que una persona común pudiese leerla estaba estrictamente prohibido. Incluso hasta el siglo XVI, la posesión de una Biblia sin licencia conllevaba a una sentencia de muerte. En 1529, el estudioso y lingüista inglés William Tyndale fue, igual que Wycliffe, acusado de herejía por su traducción del Nuevo Testamento. La idea entre muchos de los reformadores protestantes, incluyendo a Tyndale, era que la Biblia debía ser leída por todos, debía estar en manos de todos. Así que el propio Tyndale se dispuso a hacer su propia traducción de la Biblia a partir de las escrituras hebreas y griegas originales al idioma inglés. E incluso se aprovechó de la imprenta para diseminar su Biblia. Pero la traducción de Tyndale no era la única amenaza que enfrentaba la Iglesia Católica Romana. Algunos años antes, el rey inglés Enrique VIII se había visto envuelto en una amarga batalla con el Papa Clemente VII por la solicitud de anulación de su matrimonio sin hijos con Catalina de Aragón. El deseo de Enrique de tomar una nueva esposa joven finalmente llevaría a un rompimiento con Roma y a la creación de la Iglesia de Inglaterra. Debemos recordar que la Reforma Protestante no fue solo una batalla religiosa, también fue una batalla política. El Vaticano tenía mucho poder, y cuando los reyes de diferentes países llegaban al poder, necesitaban la bendición del Papa en el Vaticano para hacer ciertas cosas, como por ejemplo, divorciarse. Y cuando el Papa decía que no, hubo algunos como Enrique VIII que dijeron: ¿saben qué? Formaré mi propia iglesia y tendremos nuestro propio clero y nuestra propia jerarquía y usaremos la Biblia como su base y haremos nuestro propio asunto. El Papa
Esencialmente tenía inversiones en Inglaterra. Estaba interesado en las propiedades de Inglaterra. La iglesia posee tierras. La iglesia está ganando dinero con la tierra en Inglaterra. Si Enrique se separa de la Iglesia Católica, las ganancias de Inglaterra no llegarán a Roma. Y eso es un peligro para el Papa. Enrique VIII es la persona asociada con la primera producción de una Biblia en inglés. Pero hizo falta persuadirlo. Enrique hace una proclama en 1530 que dice, en esencia, que puedes traducir la Biblia cuando él lo permitiera y no antes. Uno de los que desobedecieron las órdenes del monarca de múltiples matrimonios fue William Tyndale. En 1536 fue juzgado por herejía, hallado culpable y sentenciado a ser quemado vivo en la hoguera. William Tyndale murió porque posibilitó a las personas leer la Biblia en inglés y aún estaba traduciendo en prisión antes de ser llevado a su ejecución. Y la forma en que lo mataron como una forma de clemencia fue estrangulándolo antes de que las llamas lo alcanzaran. Y eso probablemente se debió a algún respeto que le brindaron como un gran estudioso. Traducir la Biblia al inglés era un asunto de vida o muerte. Las personas morían por esa causa. Irónicamente, 3 años después de la muerte de Tyndale, Enrique VIII, ahora el jefe de la Iglesia de Inglaterra, autorizó su propia traducción de la Biblia para ser usada en la nueva Iglesia. Finalmente, Enrique VIII decide que no es tan malo tener la Biblia, en especial si él podía controlarla. En 1539, Enrique publica con su imagen en la primera página una Biblia que había sido comisionada por él, llamada la Gran Biblia o la Biblia del Rey. Esta mostraba al rey en lo que consideró el espacio más importante de la página del título, arriba y al centro. Y él está entregando copias de la Biblia traducida a sus estadistas de un lado y a sus clérigos del otro. Definitivamente es un retrato de poder. Y después, todos los monarcas querían la suya propia. Medio siglo después, en 1604, el rey Jaime I de Inglaterra reúne a un grupo de 47 estudiosos para que comiencen a trabajar en otra versión de la Biblia al idioma inglés. La versión del rey Jaime. Pero esta también tuvo su cuota de controversia. Como un ejemplo muy famoso del problema que tenemos con la traducción del rey Jaime, probablemente la historia más familiar de los evangelios es la historia de Jesús y la mujer perseguida por adulterio, Juan capítulos 7 y 8. En el Evangelio de Juan hay una historia encantadora. Los escribas y fariseos le llevan a Jesús una mujer que habían atrapado en el acto de cometer adulterio. E iban a lapidarla, que era el castigo para el adulterio. Y Jesús dice que quien esté libre de pecado arroje la primera piedra. Esta es una hermosa historia sobre Jesús. Está en todas las películas de Hollywood. Sobre Jesús y originalmente no estaba en el Nuevo Testamento. Fue añadida al Nuevo Testamento por escribas posteriores. No está en nuestros primeros manuscritos del Nuevo Testamento, pero los traductores del rey Jaime no tienen acceso a estos primeros manuscritos. Ellos tradujeron la historia y la pusieron en Juan capítulos 7 y 8, aunque originalmente no estaba allí. Era una historia tradicional que las personas contaban sobre Jesús, pero no estaba en el Evangelio de Juan. Probablemente nunca sucedió. Como muchos en la temprana iglesia temían y predecían, traducir la Biblia al inglés, francés y otras lenguas vernáculas abrió las puertas a muchas más traducciones, revisiones e interpretaciones. Y con esas interpretaciones vinieron nuevas religiones y la promesa de un nuevo mundo en el cual practicarlas.